Muy buenas noches con cada uno de ustedes. El día de hoy quiero hacer un análisis del discurso que hizo en Múnich el vicepresidente G.D. Vance acerca de la nueva postura que está tomando Estados Unidos con relación a Europa, con relación a Ucrania y con relación a el nuevo panorama geopolítico que se está generando. Esto es muy importante y lo que quiero hacer con ustedes es entrar a una suerte de reflexión que nos ayude a poder profundizar un poquito más acerca de esto, que nos ayude a entender qué es lo que está sucediendo y cómo nos afecta a nosotros también. Ese es, digamos, el objetivo. Y también, pues, para que tengan un tema de conversación con otras personas, para que puedan enriquecer sus posturas. Los invito también a que me hagan sus comentarios en la cajita de comentarios que van a aparecer aquí, ya que estamos colgando esto también en YouTube. Estas son parte de las transmisiones que se realizan por stream, tanto en Kick como en Twitch, ¿no? Y este es una suerte de resumen de lo que ha venido desarrollándose en estos en vivos. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el contexto. ¿Dónde se da este discurso del vicepresidente Vance? Ya hemos tenido una video reacción que van a poderlo ver en un video que hemos colgado en YouTube. Ahora, lo que quiero es centrarnos un poquito en el contexto general. Digamos que esta conferencia de seguridad que se realiza en Múnich no es cualquier reunión. Es un lugar donde los líderes más poderosos del mundo se sientan a hablar y a conversar acerca de lo que realmente está importando: guerras, alianzas, estrategias globales. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de definir cuál es la ruta que por la cual se va a encaminar el futuro, ¿no? Así que aquí no se habla por hablar. Cada palabra que se expresa ha sido previamente estudiada por el equipo diplomático, por el equipo estratégico de cada país, ¿no? Digamos que quien va a decir aquí algo, pues previamente ha sido coordinado, no es que se le haya ocurrido en ese instante, no, no, no. Todas las palabras son medidas, aquí se maneja una estrategia a alto nivel. Digamos que en esta edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich pasó algo que dejó a muchos helados, ¿no? ¿Y qué cosa fue? Fue que el vicepresidente G.D. Vance de Estados Unidos, pues al momento de subir al escenario soltó un discurso que fue básicamente demoledor. Le dijo a Europa en su propia casa que ya no son tan importantes como ellos creían. Fue un golpe directo que no solamente sacudió a los miembros que estuvieron presentes en esa conferencia, y esto se puede saber porque automáticamente después del discurso que dio el vicepresidente Vance, pues ustedes van a poder ver que los aplausos comenzaron a disminuir. El primero fue rabiosos y después fueron muy pocos o muy débiles. Y muchos de ellos salieron a expresar su descontento, su sinsabor ante la prensa, ¿no? Sobre todo los alemanes, los franceses, y ya llamaron también a una reunión extraordinaria, ¿no? Definitivamente algo se va a ver, algo viene que va a cambiar este orden mundial, ¿no? Al cual hemos estado acostumbrados. Y digamos que esto, como les dije, va a reconfigurar el tablero global que se ha estado reacomodando de a poquitos. Estados Unidos ya tiene otro plan y lo ha dejado claro. Esta es una nueva gestión y nosotros tenemos un objetivo muy concreto. Así que lo que vamos a hacer actualmente es desglosar, pues, ¿no? Desglosar todo esto y ver por qué Europa está perdiendo peso, qué cosa nos ha dicho este discurso acerca del futuro del mundo y por qué esto no es solamente una suerte de regaño, sino es un mensaje de lo que se va a venir. Es una manifestación, es una declaración. Con esto podemos decir que esto no solamente es un discurso, definitivamente, ¿no? Lo que dijo G.D. Vance en Múnich no fue una charla de cortesía, ni fue un comentario aislado. Fue una declaración de intenciones. Y ojo, porque cuando Estados Unidos habla, no solamente está diciendo cosas, está definiendo estrategias,
Está contándole al mundo lo que va a ser. Está anticipando pues lo que va a suceder en los próximos años, cómo se va a reacomodar las fichas en este tablero, en esta distribución del poder global, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha querido decir este discurso? O sea, ¿cómo se conecta con lo que está pasando en el mundo? O en todo caso, otra pregunta sería, ¿por qué es una mala noticia para Europa y un aviso para todos los demás? Pues vamos a ello. ¿Qué es lo que está sucediendo? Digamos que Europa está perdiendo poder. Estados Unidos está retomándolos o lo quiere retomar. ¿Por qué? Qué significa toda esta cháchara, toda esta manifestación, ¿no? Pues está diciendo que la guerra en Ucrania ya deja de ser una prioridad absoluta para Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho de que no va a apoyar esa guerra definitivamente. No, no va a apoyar esa guerra. Que Europa tiene que asumir su propia seguridad sin depender de Washington. Así, literal. ¿Quieres el este? Que te cueste, hermano. Y Estados Unidos ahora está enfocado en un nuevo juego y no quiere distracciones. Y todos sabemos lo que ello significa. Pero para Estados Unidos ahorita, lo importante es China. O sea, y Estados Unidos sabe que una guerra cuesta. Y sabe que ese costo lo paga su gente. Entonces Estados Unidos está dejando claro que no va a cargar con el peso de la seguridad de Europa gratis. Y esto no es algo nuevo. O sea, lo vimos con Trump y lo estamos viendo de nuevo ahora. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Europa no se esperaba este mensaje. No se esperaba un mensaje tan directo. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha habido un espacio de negociación. No es que me está diciendo, sí, mira, mm, lo voy a pensar. No, ya ha dicho, ya ustedes se encargan, ustedes pagan lo que consumen. Y ahí es donde está el primer problema, ¿no? Entonces, pero ustedes se podrían decir, ¿dónde está entonces Estados Unidos poniendo el foco? Si ya no está obsesionado con Ucrania, entonces, ¿qué cosa le está interesando? Como ya les había adelantado, lo que les interesa es China. Les interesa China, les interesan los recursos estratégicos y la supremacía tecnológica. Están enfocados en el tema de Taiwán. Entonces, ¿por qué? Porque Taiwán es quien es la isla, es esta isla poderosa, que pues ha crecido tecnológicamente de una manera impresionante. Y esta pequeña isla es pues quien distribuye pues de las herramientas necesarias para las innovaciones tecnológicas. Pero ¿qué cosa sucede? China ya se la quiere anexar. O sea, China ha dicho, oye, Taiwán es mía, por si acaso. Estados Unidos tiene los portaaviones cerca para, entre comillas, defender a Taiwán. Pero digamos que China se ha estado moviendo también, ha estado haciendo alianzas estratégicas, digamos, con negociaciones muy suaves, muy asolapadas, inclusive con la misma Rusia. Dentro de todo este conflicto con Ucrania, pues los tableros se comenzaron a mover. O sea, a un principio, pues comenzaron a querer aislar a Rusia. Me parece que Europa no midió bien sus movimientos. Nunca se esperaron de que Rusia le cerrara el flujo energético del gas, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosa sucede? Sucede que Ucrania comenzó a convertirse pues en una distracción para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ya estaba moviendo sus fichas para asegurarse el dominio de la economía del futuro, enfocándose en China, pero ¿qué cosa pasa? En el escenario mundial, Israel pues, entra en conflicto con Palestina por el tema de la Franja de Gaza. Estados Unidos tiene portaaviones, tiene bases en Israel que le permite estar cerca a los intereses geopolíticos que tiene y también de recursos, como por ejemplo el petróleo, ¿no? Cuando la comunidad árabe quiso subir el precio del petróleo, el precio del barril, digamos, un portaavión pues se acercó, a un nuevo portaavión se acercó a las costas de Israel, ¿no? Y como una suerte de fuerza disuasiva para que, digamos, estos jeques puedan entender que era necesario renegociar este precio del barril, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho eso afecta a la economía interna de los Estados Unidos.
No podemos tampoco mirar para otro lado. Ahorita, en la actualidad, Estados Unidos tiene tres objetivos claves, y eso queda claro. Cortar la dependencia de China en cuanto a tecnologías y en cuanto a materias primas, sobre todo porque China pues, tiene este tema de las tierras raras, ¿no? Donde tiene los minerales necesarios para el desarrollo de los microchips, de estas tecnologías de innovación. Entonces, ese es el primer objetivo que tiene Estados Unidos. Está dependiendo demasiado de China, está dependiendo demasiado de Taiwán y no se pueden dar ese lujo. Segundo, ¿cuál es su segundo objetivo de Estados Unidos? Pues a redefinir sus alianzas estratégicas. ¿En función a qué? En función a esta rivalidad que tiene con quién, con China. Inclusive han podido haber visto ustedes en las noticias que con el tema de las inversiones chinas en el puesto de Shanghái, mostraron pues su desazón los funcionarios estadounidenses, ¿no? Diciendo que pues peligraba de una u otra forma la seguridad mundial. Pero lo que respondieron los políticos peruanos en aquel momento fue: aquí las inversiones, para hacer inversiones, las puertas están abiertas. Si usted desea hacer inversión, bienvenido sea. Pero si no desea hacer inversión, no puede ser perro del hortelano. Dejemos que otros que sí quieren inviertan. Entonces, digamos que este nuevo puerto en Chancay, por ejemplo, va a ser un hub importante, ¿no? Y pues, no solamente para los negocios con China, porque va a poder abaratar costos de una manera impresionante. Pero, digamos, ese es un punto que después podríamos volverlo a tocar. El otro objetivo de Estados Unidos es mantener el control financiero y militar del mundo, pero sin gastar tanto. Por eso es que están diciéndole a Europa es: ok, hazte cargo tú. No se está desligando del todo, pero sí está dejando claro que quiere, pues, optimizar mejor sus recursos, ¿no? Por ejemplo, Ucrania juega ahorita un papel muy importante. ¿Por qué? Porque Ucrania no solamente es un país en guerra, es un territorio con enormes reservas de tierras raras, así como el litio, así como otros minerales que son claves para la industria y el desarrollo de la tecnología. Entonces, según las conversaciones que se han estado teniendo entre Estados Unidos y Rusia y Ucrania, obviamente, pues parte de los tratados a los cuales están llegando es que Estados Unidos va a tener derecho a poder trabajar en estas tierras raras. ¿Con qué fin? Con el fin de extraer los recursos que necesita. Estados Unidos no da puntada sin hilo. Eso es un hecho. Entonces es algo que ustedes tienen que tener presente siempre. Estados Unidos es un país estratégico. O sea, no se involucra donde no le llama mucho la atención o donde no va a sacar algún tipo de negocios. Digamos que mm, cuando se ve afectado Europa con el tema de la escasez de recursos, en este concreto el gas, por ejemplo, Estados Unidos comienza a sacar un partido importante, o sea, de ganancias, ¿no? Porque comienza ¿qué? A proveerles del gas que necesitan. Obviamente un precio mucho más caro que el que pagaban por el que consumían por Rusia. ¿Qué es lo que hacía Rusia? Rusia pues comenzó a vender su gas a la India, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la India obviamente comenzó a aprovechar y comenzó a comprar el gas a un costo muchísimo menor, oferta y demanda, obviamente. Entonces, ¿qué más sucede aquí? ¿Qué más sucede aquí? Ahorita Europa está pasando por una suerte de fragmentación, una suerte de crisis, y ¿qué más? ¿Qué duda más cabe, no? Hay una relevancia que comienza a perder. Ahorita Europa está, digamos, en una crisis monumental y ahorita no tiene una salida clara. Digamos, ya se ha visto afectada la Unión Europea por la salida de Inglaterra con el Brexit. O sea, dejar de ser parte de la Unión Europea fue un duro golpe, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el otro detalle? Que la Unión Europea está gastando miles de millones en Ucrania. O sea, la guerra no es gratuita. ¿Y quién paga ese donativo, esa inversión de la guerra? Pues claro, las personas que viven en Europa, mediante los impuestos. Y no solamente es eso, sino que ya se ven afectados. ¿Por qué? Porque los recursos que son necesarios para ellos, como el gas, por ejemplo, hace que estén muchísimo más caros, se ven afectados económicamente, la economía está muy golpeada. Y no solamente es eso, sino que
Europa está cayendo también en cuanto a su credibilidad política, ¿no? Y ha soportado un golpe económico muy duro. Entonces, y ahora Estados Unidos les está diciendo pues que esa guerra no es prioridad. O sea, para nada. Es, eh, es una suerte de haber apostado todo, ¿no? A ganador. Aquí sí podría desarrollar una hipótesis. Para mí, digamos que tratar de anexar a Ucrania a la Unión Europea era un movimiento más de presión hacia Rusia, ¿no? Obviamente a Rusia no le conviene de que pongan pues puestos de avanzada de la OTAN o bases de la OTAN ahí. Digamos, su capacidad de respuesta a algún ataque se va a ver reducida. Entonces, digamos, era una manera probablemente de meter presión. Creo que no midieron de una manera adecuada este movimiento y no supieron cuánto les iba a afectar. Es decir, o sea, Rusia también sacrificó su economía cuando le cierra el gas, ¿no? Entonces, creo que no se esperaron este movimiento por parte de Putin, por ejemplo. Entonces, al final, pues Estados Unidos lo está dejando solo. Está dejando solo a la Unión Europea y eso pues genera un pequeño hueco, ¿no? ¿Por qué? Porque Europa sigue dependiendo de Estados Unidos para el tema de su seguridad. Porque, como ya les había comentado en un video anterior, cada miembro de la Unión Europea tiene que por lo menos invertir un 2% de su PBI en temas de defensa y no están haciendo eso. ¿Pero por qué no lo están haciendo? No lo están haciendo porque obviamente tienen otras prioridades económicas. Económicamente no le están pasando bien. Y encima, pues están desviando recursos para una guerra que ya está perdida prácticamente. Otro detalle es que la industria propiamente de la Unión Europea se ha visto totalmente afectada. ¿Por qué? Por la crisis energética. ¿Qué está pasando? Está pasando que estas empresas que tenían sus puestos o sus fábricas, sus gigantescas fábricas en Europa, las están trasladando ¿a dónde? A Norteamérica. Les están pasando a los Estados Unidos, donde les están dando facilidades, donde los recursos energéticos no son tan caros como si lo son en Europa. Entonces ahorita el gran ganador hasta este momento es Estados Unidos. Están incentivando algunos planes, algunos incentivos para que estas industrias pues estén mudando sus bases a este país. Entonces es algo que ustedes tienen que también saber. ¿Cuál es el otro detalle? China y Rusia obviamente están ganando sus propios terrenos dentro de sus propios mercados, ¿no? ¿Qué cosa tenemos ahora? Tenemos que la Unión Europea está dividida. Sí. Cada vez los segmentos sociales están más disconformes con las políticas de migración que están existiendo, por ejemplo. Ahora, Francia y Alemania siempre han estado dispuestos a una suerte de autonomía estratégica. Pero ¿qué cosa sucede? Sucede que Polonia y los países bálticos pues quieren seguir bajo el paraguas de los Estados Unidos. Estamos viendo que hay dos tendencias. Unos quieren tener la independencia, como les dije, ¿no? El caso de Francia y Alemania, digamos que son quienes más coinciden. Pero por otro lado, pues los otros saben de que eso es un costo adicional que no son capaces de poder cubrir, ¿no? Entonces, ahí viene un gran detalle. Por eso es que están divididos. Entonces, ¿qué cosa sucede? Sucede que Europa no tiene una dirección clara actualmente y cada vez tiene menos influencia pues, en las cosas que realmente importan. ¿Quién está saliendo ganando con todo esto? Estados Unidos. O sea, está consiguiendo accesos a recursos estratégicos sin depender de China, con las negociaciones que están haciendo con Rusia con el tema de Ucrania. O sea, literalmente se están repartiendo Ucrania. Entre Estados Unidos y Rusia se están repartiendo Ucrania, literalmente. ¿Qué cosa está sucediendo? Están reduciendo su compromiso militar en Europa, lo cual hace factible que se puedan enfocar en dónde hacia el Pacífico. Su mirada la centran hacia el Pacífico, donde las inversiones chinas están aumentando. ¿Y cuál es el otro detalle? Pues está obligando a Europa a que compre el gas que está distribuyendo Estados Unidos como productor de gas. Entonces, y muy probablemente también su tecnología y probablemente también los armamentos que vayan a desarrollar. Entonces, digo, lo que ahorita está sucediendo es que Estados Unidos se está asegurando de que Europa, este viejo continente, continúe siendo su mercado, ¿no? O sea, continúe comprándole esos recursos a los Estados Unidos.
Pero digamos que ya no sería pues un socio estratégico, con un peso fuerte en la mesa, ¿no? O sea, ya no va a tomar las decisiones. Y esta pues sería una jugada maestra, porque mientras Europa va a estar discutiendo si deben depender menos de Estados Unidos o no, en realidad ahorita están siendo más dependientes que nunca, energéticamente, con con el desarrollo de nuevas tecnologías, trabajando con el tema de las tierras raras. O sea, van a comenzar a depender más de Estados Unidos. Y ese va a ser el problema que va a tener que enfrentar Europa de aquí al futuro. Vamos a ver que va a haber una suerte de movimiento y de alianzas estratégicas. Vamos a ver cómo va a reaccionar China y la misma Rusia también, ¿no? Pues, lo que G.D. Vance les está diciendo es, si quieren que la Unión Europea continúe, tienen que escuchar a su gente. No pueden gobernar a la espalda de su pueblo. Hasta ahí coincido totalmente contigo, Branquio. O sea, no, no voy por otro lado. Coincido con eso. Ese es el gran error de Europa, me parece. Y no solamente es eso, sino que, digamos, en cuanto a su demografía, se está viendo muy afectada. O sea, Europa está dependiendo de las migraciones para poder subsistir. ¿Por qué? Porque sus jóvenes no están pues cubriendo las cuotas que se necesitan para poder ser las bases de la población ya más anciana, ¿no? En Italia vas a ver, por ejemplo, que hay una gran demanda de atención a las personas más ancianas. ¿Y quién hace ese trabajo? Los migrantes. Los migrantes son quienes están haciendo ese trabajo. Muchos de ellos son indocumentados, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle también es que no hay una política adecuada de migración. Están dejando pasar todo. Yo creo de que la migración es algo que se debe de tocar con pinzas. Creo que muchas de esas personas están escapando de una realidad, ya sea por guerras o ya sea por un futuro mejor. Pero lo que sí deben ser, sí debe dejar claro todo es que, eh, digamos, el cumplimiento con las leyes debe ser irrestricto. Y en ese sentido, quien no cumpla las leyes, quien asalte, quien robe, quien asalte, quien hiera a otra persona, quien pues ponga en peligro a la sociedad debe ser expulsado, no debería ser recibido nuevamente, ¿no? O sea, porque Dios no está respetando la casa que lo está cogiendo. En ese sentido, yo sí creo de que deberían hacer una expulsión de la gente mala, porque no todos los migrantes son malos. Hay muchos que son muy buenos, hay muchos que quieren mejorar la economía de un país, y eso es algo que tenemos que tener presente. Yo hasta hace un tiempo pensaba de que Estados Unidos era uno de los imperios que ya comenzaba a decaer, que probablemente de aquí a unos 200 años pues ya dejaba de existir, ¿no? Pero pareciera que están replanteando su estrategia de una manera acertada. Ese lema de volver a ser América Grande otra vez, parece que está dando resultados. Parece, ¿no? Digamos, basta ver que la sociedad este, dentro de Estados Unidos también está siendo golpeada económicamente muy fuerte. Hay un montón de personas sin casa, los homeless, ha aumentado muchísimo. Muchas de las personas están cayendo en drogas por el tema del fentanilo, por eso están que luchan contra eso, pero en realidad están cayendo en eso porque digo, no hay oportunidades para trabajar o para crecer, o sea, esa es una realidad también al cual se está enfrentando Estados Unidos. Claro, eso no se ve siempre porque las noticias te filtran ese tipo de cositas, pero si tú viajas, vas a poder ver pues lo que consideran pues, tipo zombies, están andando por las calles tipo zombies, o sea, drogados totalmente. Entonces, sin anestesiados, o sea, eso es preocupante también, ¿no? Digamos que es un factor que también se tendría que tener en cuenta en cuanto al tema del análisis del propio país, porque hacia afuera, claro, brindan una imagen, pero hacia adentro también tienen un trabajo muy arduo, algo que sí tienen que hacer. Y un ejemplo también de lo que hablas es lo que sucede, por ejemplo, con Taiwán. Como una isla tan pequeña, pues ha generado tanta dependencia por parte de las potencias como Estados Unidos, como digamos, Europa, eh,
La misma China, por eso es que China quiere ya anexarla de una vez a su territorio, porque ha visto el potencial que esta pequeña isla tiene, ¿no? O sea, cuál es el impacto que ha tenido. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el resto del mundo? O sea, es decir, todo esto, ¿cómo nos afecta a nosotros? Uno puede decir, ¿y a mí qué con esto? No está lejos de aquí, es lo que uno podría decirse. Pero aquí viene el gran detalle, ya que Estados Unidos está reconfigurando su estrategia, esto nos está afectando definitivamente a todos. América Latina, por ejemplo, va a tener mucha más presión para alinearse a los Estados Unidos en esta guerra económica que va a tener con China. Ya lo estamos viendo con el tema de los aranceles, por ejemplo, ¿no? Cómo está utilizando los aranceles para los productos pues que van a entrar para Estados Unidos, o sea, los costos significativos que va a significar esto para quienes exportan, ¿no? Eh, digamos, si ya de por sí, inclusive, para el tema de verduras, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, en Estados Unidos comer verduras es un lujo, muchachos. O sea, comer verduras en Estados Unidos es un lujo. Cuesta carísimo. Entonces, que le pongan aranceles, que le pongan trabas para que para que estas importaciones que se puedan hacer por parte de Latinoamérica, pues puedan ser afectadas, con algún fin estratégico, pues sí, va a ser interesante, porque inclusive, ya que nuestros productos son primarios, en el caso, por ejemplo, de las verduras o de los frutos, podrían estos malograrse, porque pueden alargar el tiempo para que puedan ser desaduanados, para que se desaduane esa mercancía, pues pueden decir, no, tenemos que hacer revisiones, de estos alimentos, y el tiempo se puede alargar, y en ese alargarse se malogran también. Entonces vas a tener una merma grande. En África, por ejemplo, ¿cómo afectaría a África? Digamos que ahí también hay una batalla por los recursos estratégicos, ¿no? Y eso ya está en marcha. Y eso ya está en marcha. Entonces, no por nada, pues Estados Unidos eh, brinda, pues, una suerte de armamentos, pues, a la población tan dividida que, que hay en África, ¿no? Estas luchas tribales, estas luchas por el poder que tanto daño hacen a esta sociedad africana, pues, digamos, podría ser interpretada como parte de la estrategia de Estados Unidos, ¿no? Divide y vencerás, o a río revuelto ganancia de pescadores. En Asia, por ejemplo, ¿qué cosa tenemos? Tenemos a Japón, Corea del Sur y Taiwán, que se están convirtiendo en el nuevo foco de tensión global, ¿no? Ya hemos escuchado de estos cohetes que han tirado, pues, desde Corea del Norte, hacia, digamos, unas islas de Japón, ¿no? Entonces, supuestamente, entre comillas, porque eran unas pruebas, pues, que estaban haciendo, cuando en realidad sabemos de que es un mensaje, que trae un mensaje de fondo, ¿no? Y claro, y Corea del Sur, que también están en constante tensión, preparando siempre a sus jóvenes para un problema, por posibles conflictos con Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? También están ahí pendientes. Taiwán, lo que les dije, China ya se la quiere anexar. Entonces, ¿qué cosa más hay? O sea, digamos que no solamente Europa está perdiendo su papel de protagonismo en el tablero. No, definitivamente todos se van a ver afectados por esta nueva estrategia. Y digamos que muchos vamos a quedar solamente como simples proveedores de materias primas. Y ese es un problema, porque para que un país pueda crecer, no debe ser solamente productor de materia prima, tiene que industrializarse. Es importante el tema de la industrialización, porque abaratas costos, puedes tener precios más competitivos, ya que tú tienes todo, te olvidas el tema del traslado y la extracción de un lugar a otro, te ahorras en tiempo. El invitar a otras empresas a que, pues, vengan e inviertan acá debe ser una prioridad como política de gobierno, por ejemplo. Eso ayudaría mucho a la economía. La industrialización es clave para el desarrollo, y en la medida en la cual ésta se vaya promoviendo, pues vamos a ver mejoras económicas de forma significativa. Al final, ¿qué cosas nos ha dejado este discurso? Este discurso nos está diciendo que Estados Unidos ya tiene un nuevo plan.
Y el resto del mundo, bueno, pues tienen que adaptarse a este nuevo sheriff. Ya depende de cada uno de nosotros definir como país qué rol vamos a jugar. Si uno activo o pasivo, ¿no? Aquí nos toca solamente seguir un guión. Así que, digamos, la próxima pregunta que podríamos hacernos nosotros es, ¿quién va a escribir la historia dentro de nuestros próximos 50 años? En estos 50 años que vienen, las decisiones que se tomen van a ser, pues van a tener un impacto importante, muy importante, y son los que van a definir quién al final va a ser quien va a quedar fuera del juego. El tiempo lo dirá. Esperemos de que esta reconfiguración pues no nos afecte del todo, sea beneficioso para todos también. Pero una cosa sí es segura. En temas de poder son como los juegos de la silla. Aquí no existen sillas vacías. Si tú no ocupas tu lugar, alguien más lo va a hacer. Y ese es un hecho que es muy importante. Y con esto, pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo y no se olviden de ser buenos si pueden. Hasta luego.